Bueno amigos, ¿cómo están? Otro episodio de su podcast Mentes Críticas. Hoy tenemos un personaje chitriano, una persona que tiene muchos años informándole a ustedes desde la radio, medio impreso, televisión, y ha estado en los últimos años bien involucrado en darle consejos a quienes ostentan tener un cargo público. La gente lo ve como crítica, regaño, yo lo veo como consejo, porque es que la vida pública no es eterna y usted es electo por algunos años y si lo intenta, después verá que en el camino los consejos que le da el profesor, mi amigo José Escobar, son buenos. Algunas cosas ya se hacen viral, antes no era así, antes te llegaba un viper, que venía algo, antes lo veías en la página web o simplemente tenías que esperar a que saliera en un medio de radio o en un periódico impreso. Ha tenido varias participaciones de producción nacional en el medio. Habla Claro, él ha estado en programas de radio, ha estado en una corporación muy respetada por todos, porque además de tener influencia sobre las noticias que van llegando, también ha generado modernidad y mucha oportunidad. Van ya 4 décadas en el medio informativo. Y para mí es un honor tener aquí al profesor José Escobar, que hoy vamos a hablar de todo un poco. También de su vida personal, su hobby, qué es lo que le gusta, qué le molesta. Pero más allá de eso, entender que es un ser humano con derrotas y triunfos, que sabe que hay desafíos, que sus familias también tienen causa de su popularidad y que en ese juego de ir y venir, lo que queda es concientizar, formar e inspirar a una nueva generación que va a tener como reto poder ser familia, hablando y no chateándose. Eso es parte de lo que viene. Así que, profesor, muchas gracias por la oportunidad. Un breve mensaje ahí dando la bienvenida a todos los que están escuchando y viéndonos en este podcast Mente Creativa, un emprendimiento, algo diferente. ¡Qué manera! ¡Qué manera! Mi apreciado Adolfo Baby Valderrama, qué placer saludarle. Oiga, de verdad que para mí motivo de gran satisfacción poder compartir con todos los que lo sigan usted a través de las redes sociales, porque esto es lo moderno, es lo nuevo y que ha impactado en el mundo, sin duda, el tema de las redes sociales y estos podcasts, que sin duda es lo que está buscando el público. A ver, usted dice algo sumamente importante, el tema a veces de los retos que te presenta la vida, y de eso está lleno el mundo, de retos. Si tú no asumes esa responsabilidad, no vas a triunfar en la vida. ¿Por qué? Porque normalmente la gente está acostumbrada a estar en su zona de confort. La comodidad, todo bien, pero a veces uno tiene que procurar ir un poco más allá, aventurarse, y es allá donde está el éxito. Mucha gente a veces en su zona de confort dice, no, yo no voy a intentar esto porque al final del camino puedo fracasar y no voy a poner en riesgo lo que tengo. A veces sí tienes que intentarlo. Decía un gran amigo mío, jamás sabrá uno lo que puede lograr si no lo intenta. Y eso es cierto. Así. Tienes que intentarlo. La vida te presenta retos, desafíos, y tú tienes que estar allí presto para avanzar, para atender esos compromisos. Y en efecto, en el caso nuestro, involucrado en los medios de comunicación, como tú lo dices, más de 40 años, la vida nos ha enseñado de que hay que asumir compromisos. Tú bien relatabas el tema de que si a veces yo en el programa regaño, aconsejo, digo cosas, no sé, por naturaleza expreso una opinión muy particular, pero hay un principio claro que yo siempre tengo presente y es el hecho de la educación que me transfirió mis padres, mi madre y mi padre, y ese principio claro lo mantengo. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero para mis hijos, que siempre anden por el camino correcto de la vida. Entonces, pararse frente a un micrófono, tratar de orientar a la gente, tú mejor que nadie, baby, lo sabes, es un compromiso serio, porque lo que tú digas por aquí, la gente lo está escuchando y mucha gente va a atender ese llamado. Me decía un profesor de la Universidad de Panamá, el Magister Bixi, el maestro lo dijo. ¿Qué ocurre en periodismo? Que cuando un periodista sale
y da una información, dice algo, la gente que te está viendo, la gente que te está escuchando o la gente que te está leyendo, cree fielmente eso que tú estás diciendo por una simple y sencilla razón. Se supone que tú como periodista estás debidamente informado y por eso tú estás transfiriendo esa educación. Entonces, ¿qué pasa? Eso conlleva, obviamente, una gran responsabilidad, porque si tú no estás lo suficientemente documentado y tú no transmites esa información de manera correcta, entonces tú estás dirigiendo a esa audiencia por el camino equivocado. Y obviamente, la gente que te está viendo no pone en duda. ¿Alguna vez le pasó eso, profe, empezando la carrera? Así que Fíjate que cometió un error de nombre, algo así que le haya costado rato. Recuerden, no. Siempre con ese cuidado de antes de difundir una información, revisar y estar muy consciente. Porque el hecho está en que ese público no va a poner en duda lo que tú dices. Claro. La gente lo cree. Tú transmites una información y dices, Baby lo dijo, el profesor Escobar lo dijo, fulanito de tal lo dijo, por consiguiente, eso no se discute, eso es así. Y fíjate que es delicado porque quienes estamos sumergidos en este ambiente de la comunicación, sabemos que hay mucha gente hoy día que se toma la libertad de publicar una información o decir algo sin tener las pruebas suficientes. Hay una cosa que dice que me dijeron, se dice. Esa glosa hace más daño que la realidad, profe. Porque mucha gente trata de interpretar el tema del periodismo para no comprometerse, porque esa es una salida hábil para efectos de no enfrentarte a una demanda o algo por el estilo, un proceso. Entonces, la gente, ¿qué dice? Me dijeron, se dice, ¿ok? Ese me dijeron, se dice, es como en periodismo. Normalmente, el profesor que te transfiere la lección te dice, siempre usted tiene que decir supuestamente. Claro. Supuestamente. Hay dos caras. ¿Por qué? Porque si yo digo, Baby Valderrama atacó al sujeto en la calle, yo lo estoy afirmando. Claro. Pero si yo digo, supuestamente Baby Valderrama atacó al sujeto en la calle y Baby me hace una demanda, me pone una demanda porque yo dije que él había atacado a un sujeto en la calle, yo le digo, pero es que yo nunca lo afirmé. Claro. Yo dije, supuestamente, yo no tenía la seguridad. Entonces, esas son palabras clave que todo periodista tiene que tener conocimiento y el dominio, Baby, hoy día, pero te tengo lamentablemente que decir que lamentablemente muchos de nuestros periodistas hoy día se aventuran y después vienen los problemas por no tener ese conocimiento que nuestros excelentes educadores en la Universidad de Panamá nos enseñaron. Vamos a viajar un poco al tiempo. A ver. Al pasado. ¿Qué año? 1980 y qué. Dígame cómo fueron sus primeros años. ¿Dónde creció? ¿Dónde estudió? ¿Cómo era el entorno? ¿Cómo funcionaba esto? ¿Cuántos hermanos tiene? Mira, primo, ¿cómo la cosa? Yo nací en Chitré, 1963, pero recién nacido allá, nací en el Hospital Cecilio Castillero de Chitré, pero esto es una historia porque mi madre tenía que operarse ya para no tener más hijos, pero mi familia realmente vivía en la Colorada de los Santos. Yo viví 9 años aproximadamente en la Colorada de los Santos. Nací en Chitré, viví 9 años y nos mudamos a Chitré. Y de Chitré ya hasta el sol de hoy toda mi familia viviendo allá. Yo estudié en la Escuela Hipólito Pérez, en la Escuela Chupada de Macaracas, primero que todo, hice 2 grados. En tercer grado yo ingresé a la Escuela Hipólito Pérez Tello en Chitré y posteriormente al Colegio José Daniel Crespo, Centro Regional Universitario, que iba a estudiar para profesor de español, pero esa carrera no me gustaba. Ajá. Pero era lo único que había que se asimilaba un poco a lo que, bueno, más o menos por ahí por ahí estaba, porque desde el colegio ya yo estaba trabajando en radio. Okay. Yo había ingresado a la Exitosa de Chitré. ¿La buena en ese tiempo, tú sabes. ¿Fue la buena heredad o eso había alguien en su familia que era periodista? O eso, no, nadie. Había radio Chitré saca mucho, con mucho periodismo, sacó Chitré. Sí, mucha gente buena, de verdad. Gente muy buena en el periodismo. Entonces, ¿qué pasa? Pero lo que me daban una introducción ahí al tema cívico, geografía, historia. Pero fíjate, lo que pasa es que la vinculación mía de la radio,
de chiquito siempre me gustó este tema, andar con el cassette y grabando música y la cosa y tocando los equipos y la cuestión. Pero yo pienso que el tema ese de hablar y todo lo demás, yo realmente lo descubrí, fue por mi hermano José Dídimo Escobar, que era dirigente estudiantil de la gloriosa Federación de Estudiantes de Panamá. Y él es el que me inculca a mí ese tema político. Ese fue mi gran maestro, mi hermano José Dídimo Escobar. Él fue secretario general de la Asamblea Nacional, subsecretario también, vinculado al movimiento estudiantil y político de este país, una trayectoria. ¿Cómo no? El Dídimo, personal, pero muy claro, y que dicho sea de paso, escribe muy bien. Muy bien. Escribe profundo, historiador. Que da gusto leerlo. Yo se lo digo, yo siento que usted debió meterse a la carrera de periodista porque usted escribe muy bien, excelente, y da en el clavo del asunto, ¿no? Y ese fue mi gran maestro. Recuerdo que en aquellos tiempos de pelado, Dídimo era el dirigente de la Federación de Estudiantes de Panamá y me mandaba a llamar para que viniera al Paraninfo de la universidad, que había los congresos y todo lo demás, o allá en Ribato, hacíamos los seminarios y todas estas cosas, y yo comenzaba a llegar. Allí comencé a entrar en ese movimiento estudiantil, dirigente estudiantil. Quedo como dirigente en el colegio José Daniel Crespo, que dicho sea de paso, los muchachos se molestaban todos los lunes a las 7 de la mañana, porque este que está aquí se paraba en esas ceremonias de la izada de la bandera y siempre el director del colegio, David Solís, daba un discurso a los estudiantes del informe de la semana y todo, y tenía que decir el profesor al final, escuchemos al estudiante José Escobar, que tiene una palabra, pero el profesor como que no le gustaba mucho, ¿no? ¿Sabe qué? Ya viene este muchacho a hablar. Y yo me paraba a hablar de la reversión del Canal de Panamá, a hablar de la lucha histórica. Y los muchachos allá como, ¿hasta cuándo va a seguir hablando? Y nosotros aquí aguantando el sol y la cosa. Pero me soportaban, pues, ¿no? Al final del camino, hoy día muchos me lo recuerdan. Y quizás yo no tenía tanta conciencia de lo que estaba pasando en ese momento. Me iba a Radio Reforma a leer los comunicados, me iba a Radio República, qué sé yo, visitaba las emisoras. Y allí comencé a hacer esa vinculación con la radio. Ya estando, obviamente, a las finales en el colegio, yo recuerdo que me llama mi querido amigo Ángel Santos Barrios. No. Personaje, ¿eh? No. Ángel Santos Barrios. Y me dice, José, para que comience a trabajar. Yo también, eso fue una cosa impresionante. A trabajar en La Exitosa, que en ese momento, baby, a ver, La Exitosa era La Exitosa. Sí. Aris de Icaza había traído un modelo totalmente diferente, un formato de las emisoras en Miami, era un periódico escrito de la CMQ, no sé qué cosa de Miami, incluso las voces de Leonardo Heredia y el otro. O sea, esto era de que La Exitosa, ¿no? O sea, y el nombre también. Y tenía su eslogan de que La Exitosa, ¿cómo era? Oro puro en ese tiempo, y después tenía, ¿cómo es? Siempre arriba. Pero arriba. Siempre arriba. Y Aris de Icaza con sus tome nota, no sé qué. Y salía Aris así todo, hoy no sé qué. Era la emisora. Estaba Don Plin, Chequele Zamora, toda una serie de personajes. Entonces, uno entrar en ese ambiente era lo novedoso de la radio, porque era la emisora que llegó a innovar en Panamá con regalos y no sé qué, que si la Navidad en septiembre, que si los pegaditos, que si la pizarra verde. O sea, una serie de programas que la gente no conocía. Había un mercadeo bárbaro. Bárbaro, ¿no? Personalizado, todo el día pensaban y la gente se sumaba a las fiestas, ¿no? Al punto que tú ponías la emisora y eso era cuña de arriba abajo. Y usted grababa y tenía que cortar cinta con cinta y pegar ese era el tema de corte de cinta con cinta. ¿Te acuerdas? Yo vi bastante eso. Tú cortabas ahí, empatabas, grababas la cuña y no como hoy, que hoy tú agarras el teléfono y tú editas aquí mismo. No, allá en ese tiempo era cortar la cinta y empatar. ¿A qué hora salió de Chitré? ¿A qué edad? Yo salí a los 22 años. ¿Su padre? ¿Cuál era la historia de su padre? Mi padre campesino de la Colorada de los Santos, trabajador de la tierra, tirando machete, limpiando monte, cero educación. Mi padre totalmente analfabeta, mi madre también. Ninguno de los dos sabía leer ni escribir. Gran esfuerzo. Pero ese es un detalle que yo siempre lo planteo. ¿Por qué, baby? Por una razón simple y sencilla. Hoy día los muchachos tienen todo en sus manos. Sí. Y no se preocupan por estudiar. Y fíjate que a pesar que mi padre y mi madre eran totalmente analfabetas, no sabían leer, a mi papá y a mi mamá
tú le podías entregar el boletín y ellos no sabían eso qué era, si tú habías pasado o no habías pasado. Pero había una preocupación interna en nosotros de que teníamos que estudiar. Claro. Y mi madre, sobre todo, era una mujer muy con una visión muy clara de que los trabajos que ella había pasado en la vida no quería que nosotros pasáramos por ese camino. Y ella nos insistía en que teníamos que estudiar para que tuviésemos una mejor calidad de vida. Mi papá era de otra mentalidad un poco más dura. Él era el de la tesis que tú tenías que conformarte con un cuaderno y un lápiz para todo el año. Y que ya eso era suficiente. Y la maleta que tú llevabas para el colegio era una mochilita de tela. Ya, o sea, eso era bien concreto y en cutarra. Así, o sea, ahí no había plata para comprar zapatos, nada de esa cosa. Entonces uno vivió esas experiencias. Cuando yo le cuento a la gente esto, la gente dice, pero eso es historia, eso es mentira. Tú tienes que vivirlo para poder contar. Entonces yo pasé por esa historia, por eso es que a mí nadie me echa cuento. Siempre conversaba con mi amiga Delia y le decía, en los tiempos del colegio, cuando venían las vacaciones, yo no solía ser como otros muchachos de irme a jugar y pasar el verano y todo lo demás, y volando cometas y esto y lo otro. No, yo tenía que ir a buscar trabajo en la construcción, batiendo concreto, subiendo los cubos de mezcla, ya ayudante, para ganarme $25 al final de la semana. Después entro con mi padre, que él, cuando nos mudamos a Chitré, consigue, gracias a Dios, una libreta de lotería. En esos tiempos, los buenos momentos, que las libretas de la lotería se le daba realmente a la gente humilde y necesitada de este país. No como la sinvergüenzura que hay ahora. Esto es una sinvergüenzura lo que hay en este país ahora de la libreta, y que cuidado, hablamos de esa sinvergüenzura más adelante. Bien, mi padre consigue la libreta de lotería y en los veranos ese era mi trabajo. Porque mi papá era de la tesis que usted tiene que trabajar aquí porque usted come. Usted gasta agua, usted gasta luz y eso hay que pagarlo. Usted tiene que aportar a la casa. Entonces yo tenía que venderle billetes y chances a mi papá, ayudarlo en esa tarea. ¿Y cuál era el pago que mi padre me daba después de cada sorteo, baby? 80 centavos. Yo caminaba todo Chitré, para arriba y para abajo, vendiendo chances y billetes. De lunes a miércoles, al mediodía. De esquina a esquina la familia. Al mediodía mi papá me salía con 80 centavos. El gran pago. Chuleta, yo quedé que 80 centavos, por eso no había pero ni para el barquillo prácticamente. Pero todas esas lecciones las aprendí, por supuesto, porque tú comienzas a valorar el sentido de la vida y del trabajo y todo lo demás. Y hasta que vino el momento ese de, entrar a la radio, entonces ya para mí ese fue un mundo. Yo empecé ganando $180. Eso para mí era un platal muy grande. Es una cosa espectacular. Yo me venía a Distribuidora del Pacífico, compraba los safaris en ese tiempo que estaban de moda. Yo me había metido en Chitré con safari y todo, o sea, ¿entiendes? Claro. O sea, ya era otro nivel. Pero por ahí siguió el camino hasta que ya entonces en 1985 finales, vengo a Panamá a trabajar ya en la televisión. Usted empezó el periodismo cuando ya estaba entrando un poco el tema de la dictadura, historia. Es que, a ver, allá en Chitré, en Chitré yo empecé estudiando español. Yo empecé, te dije, estudiando español en el Centro Regional Universitario de Azuero. Hice un par de años de español, pero eso a mí no me gustaba. Así que yo dije que iba a ser profesor de español. A ver, yo no me veía en un salón de clase transfiriendo conocimiento a los muchachos. Ese no es mi mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pero tuve que hacer 2, 3 años de español. Pero apenas llegué a Panamá dije, esto no es conmigo. Y me cambié de carrera para periodismo. Periodismo, porque esa era la pasión que yo tenía, el periodismo. Y hasta el sol de hoy. Ya, listo. ¿Qué es ser periodista en época de dictadura? Duro, difícil. Pero a mí no me tocó mucho esa época como periodista, porque apenas yo estaba en la universidad. Acuérdate que cuando yo llego, 1986, a la ciudad de Panamá, yo comienzo periodismo. La situación tensa en Panamá fue por allá por 88, 89, que fue que se puso duro. Todavía yo estaba en la universidad, yo no estaba ejerciendo periodismo todavía. De manera tal que yo vengo a ejercer periodismo es por allá por el 91, ya el 91. Pero me tocó vivir esa época difícil de las protestas en Calle 50, Mación Dante, todo esto. Era una cosa impresionante que tú llegabas al trabajo y al mediodía tenías que salir huyendo para la casa, guardarte allá, al día siguiente rifarte, a ver si no estaban los Doberman y toda la situación en la calle. Era bien dramático, pero me tocó ver, por ejemplo, como a personajes como Ciro Ortega, ¿no? Sí.
a toda esa gente, Octavio Cogle, Alfredo Molina, toda esa gente que ya estaba en ese mundo del ejercicio del periodismo, me tocó verlos. Pero fíjate, y te cuento algo, mira, y esa es una parte que yo nunca paso por alto, que siempre me gusta recordarla. Realmente la inspiración mía del periodismo, hubo dos figuras centrales que a mí me inspiraron a involucrarme en ese mundo. Y porque estaba en Chitré, yo veía a Julio Miller, ¿No? lo veía, y a mí me gustaba la manera en que Julio Miller iba a la calle, hacía las noticias, pero al mismo tiempo leía noticieros. Y yo lo veía, me llamaba mucho la atención. Pero al otro que a mí particularmente, no sé, le puse mucha fe fue a Justo Fidel Palacios. Famoso, ¿eh? Muy tipo brillante, lamentablemente murió muy joven, Sí. Justo Fidel Palacios, pero logró ser ministro de gobierno y todo. Y siendo ministro de gobierno, Justo Fidel Palacios, se da la apertura para toda aquella gente que quería sacar la licencia de locutor. Ok. Y yo recuerdo que en Chitré, mi madre me dice, yo le digo a mi madre, hay esta posibilidad, y mi madre me dice, perfecto, yo te voy a pagar para que vayas a hacer el curso de locución. Y yo me fui al Club Irrintel de Chitré. Habíamos como 140 y tanto por allá de personas participando para obtener la licencia, que total nada más salieron como 80 y tantos. Y yo logré sacar la licencia de locutor allí por ese curso que abrió Justo Fidel Palacios. Eran pruebas, cosas. Sí, exacto, seminarios y todo, para que ya legalmente tú tuvieses tu documento, Claro. y no tuvieses en la radio sin nada. La pues, ¿no? autorización, Entonces, en teoría. ese momento se abre la puerta con Justo Fidel Palacio, y desde ese momento yo obtengo mi licencia de locutor, que ahí la tengo de recuerdo todavía. Entonces, esas cosas para mí me marcaron mucho, porque admiraba a Justo Fidel Palacio. A otra mujer que yo admiraba mucho era a Luz Marianoli. Yo antes de irme al colegio veía el noticiero matutino que tenía Luz Marianoli, que se llamaba Aquí Noticias. Entonces me gustaba mucho ver a Jorge Isaac Guevara, a Luz Marianoli, después veía a Joel Rincón. O sea, hay tanta gente que yo todavía tengo registrado perfectamente en la televisión, que fueron mi inspiración en este mundo y este norte. Momento inolvidable. Momento inolvidable. Vamos a alguna Muchísimos. anécdota, alguna entrevista, o varias. Puede echar un cuento como alguna cosa así que usted le haya marcado en este. Muchos, pero fundamentalmente, por ejemplo, un encuentro con Fidel Castro Ok. en su despacho. Fue allá. Sí, estuvimos ahí con Fidel Castro 5 horas. ¿Cómo fue esa narración? Usted llega como la cosa, lo recibe un montón de gente. Primero era que sí, ¿Cómo la cosa? fíjate, era un tema que si Fidel nos iba a atender, y eso fue todo el día. Tú sabes, como un tema de la seguridad y las cosas secretas. Y viene en el carro. Entonces, durante todo el día, Fidel nos va a atender. Y todo el mundo contento, Fidel. De repente, no puede. Ah, sí, que ahora, a tal hora. De repente, montarse en el carro, que va, cita. Llegamos nosotros allá a la presidencia de Cuba. Perfecto. 9 de la noche, nos recibe Fidel Castro, una mesa larga, y yo quedo prácticamente al frente de él, Fidel Castro. Y cuando, o sea, porque te viene a la mente eso de un tipo tan odiado, pero al mismo tiempo querido por otros, y yo lo miraba y lo miraba. El tipo te hablaba con una serenidad tan espectacular, tranquilo, pero baby, yo descubrí, este tipo era impresionante la información que manejaba, y un nivel de retentiva impresionante. Te manejaba cifras, todo, comenzaba a hablar, incluso hacía preguntas que la gente no podía responder, y tú te quedas ahí que, wow, increíble. Te tenía medido hasta cuántos consumía. Se preparaba. Todo. Sí, exacto. De hecho, nos llevó a su despacho a ver, porque tenía, en ese momento él estaba haciendo pruebas, él mismo hacía las pruebas de unas luces LED para ver cuánto consumían. Dependiendo de ese consumo, esas eran las luces que se le iban a distribuir al pueblo de Cuba, pero eso primero pasaba por su despacho para ver cuál era el consumo. Dependiendo de eso, entonces se contrataba a la empresa para comprar los bombillos y todo lo demás. En todo eso se ponía Fidel en esos detalles, y uno viendo ahí en su despacho y todo lo demás. Al final del camino, fíjate que eran como las 12 de la noche, y me comenzó a entrar un sueño. Uno está cansado de la gira y todo lo demás, pero yo le digo a una persona allí que dónde estaba el baño, un momentito, voy allá y me lavo la cara, y yo digo, yo no me puedo dormir, porque esto es histórico. Claro. Cuando yo vuelvo a ver o tener la oportunidad de compartir, por ejemplo, con un personaje como Fidel Castro, de tenerlo así de cerca, porque tú te puedes imaginar tanta gente que quería ver a Fidel,
o por lo menos conocerlo. Y yo tuve el privilegio de tenerlo ahí de cerca. Entonces fui, y volví ahí y me senté hasta el final, cuando ya él se despidió, nos dio un regalo de una caja de habano, una botella de ron que todavía la conservo. Y conversando y despidiéndose. Ahí están las fotos de recuerdo, todavía estrechando la mano. Eso a mí me marcó mucho, sobre todo por el tema del periodismo, porque era la gran oportunidad de encontrarte con un personaje como Fidel Castro. De allí, bueno, entrevistando a una serie de expresidentes, por ejemplo, Daniel Ortega, Menem en Argentina, que paz descanse. Entonces, Dios nos ha... ¿De Panamá? De Panamá, casi todos los presidentes. Todos. Desde Guillermo Endara. A uno que le haya dejado una impresión... Guillermo Endara me dejó una impresión a mí de una entrevista que le hice en los estudios en televisión en una ocasión y le mencioné a Tony Domínguez y tú sabes que él no tenía buena relación con Tony Domínguez y eso fue catastrófico. Se molestó, se levantó y se fue. Me dejó embarcado en la entrevista, así en plena entrevista en vivo. Pero por ahí, se ve en video. Pero Guillermo Endara posteriormente me topa en el Hotel Miramar y se me acerca a mí y dice, José, yo tengo que ofrecerte disculpas. Yo dije, tranquilo, presidente, no se preocupe. Dice, no, es que eso que hice estuvo muy mal. Yo no debía hacer eso. Él se sentía mal. Claro. Porque se había levantado y se fue molesto. Pero lo que pasa es que yo le dije, señor presidente, tenemos a Tony Domínguez en la línea. Decirle Tony Domínguez en la línea. Dice, yo no tengo nada que hablar con ese tipo. No, señor, no, yo no tengo nada que hablar con él. Me voy. Y ya me dejó embarcado. Eso para mí fue histórico. Sabía, profe. Pero tuve, no sé. Yo lo sabía, profe. Usted ya tenía... Sí, yo sabía que había conflicto, pero nunca me imaginé... Venía con la primicia. Lo que nunca me imaginé es que él iba a asumir esa reacción de levantarse e irse y abandonar la entrevista. Pero bueno, son cosas históricas que ocurren en el campo del periodismo y normal, tranquilo. El periodismo ahora, con las redes y con todo lo demás, también han generado programas diferentes. Sí, muchísimo. Quien narraba noticias o quien iba a las calles a buscar noticias, a hacer programas de opinión. Uh-huh. Yo creo que no es lo mismo. No. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, usted trabaja en periodismo, soy periodista, pero tengo el espacio de una hora de opinar sobre algunos temas. En este caso, lo que conozco, que es información. Uh-huh. La información la genera el entorno público, ¿no? O sea, que es política, vamos de esa manera. Sí. Es parecido, ahí empieza la diferencia en la parte editorial, como usted es el dueño de su tema editorial, y en la empresa hay varios, un consejo editorial. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Varía mucho. Por ejemplo, Agustín del Rosario me enseñó a mí en la Universidad de Panamá que cuando tú estás leyendo noticias, es leyendo noticias. A ti te pagan para leer. A ti no te pagan para opinar. Eso que quede claro. Y él siempre nos decía que a él le molestaba particularmente cuando él veía presentadores de noticias meter la cuchara opinando sobre tal noticia. Y él decía, es un craso error. ¿Por qué? Porque tú no tienes que agregarle elementos a esa noticia. Tú tienes que narrar el hecho tal y como ocurrió. Tú no tienes que meterle el ingrediente de opinión. Lamentablemente en este país, cualquier presentador de noticias mete la cuchara y comienza a opinar y hablar y hablar. Craso error. Claro. El periodismo no es eso. ¿Quién te da derecho a estar opinando sobre la noticia? Claro. Tú tienes que transmitir el hecho tal como ocurrió, sin agregarle una coma más ni una coma menos. Para eso es que te pagan, para que leas. Ahora, si tú quieres meterte en esos berenjenales, como digo yo, de ensalzar la cosa, entonces monta un programa de opinión, claro. Porque en el programa de opinión tú tienes la libertad, baby, de opinar, de decir lo que tú consideras porque es tu opinión y tú asumes responsabilidad. Eso es totalmente diferente a yo estar leyendo una noticia y estar metiendo la cuchara en eso. No, para eso hago mi programa de opinión. Tan sencillo como eso. Pero creo que lamentablemente aquí hay muchos periodistas que no saben distinguir una cosa de la otra. A mí particularmente, si tú me dices, a mí lo que siempre me gustó fue el programa de opinión. El programa de opinión. Y yo asumo responsabilidad de mi programa de opinión. Es lo que yo digo, lo que yo considero. ¿Y quién me va a decir? Pues si es mi opinión, pues. Ahora, con una ventaja. En el programa que tengo, yo le doy oportunidad a la gente para que libremente se pueda expresar, pero yo no impongo el criterio. No es de que porque me llamó alguien y me dijo, no, porque usted está equivocado, porque esto no es así, yo le voy a decir, no, y nos vamos a agarrar un pleque, no, esa es su opinión. Yo tengo mi opinión, usted tiene la suya, yo se la respeto tranquilamente. Porque siento que en Panamá, en estos momentos, baby, se necesita
que haya esa ventana, esa libertad. Lamentablemente, yo tengo que decirlo, lamentablemente, y tú lo mencionaste hace un rato, Sí. hay líneas editoriales. Claro. Hay líneas editoriales y donde el periodista no se puede salir, tiene que mantenerse ahí porque es la línea editorial del medio. Entonces, a mí eso no me gusta. O sea, como por qué yo tengo que estar cargando el muerto de este. No, yo tengo mi propio criterio, mi propia opinión, y eso es lo que me gusta, y por eso yo he preferido en la vida enfrentar cosas como te dije al inicio, que uno tiene que asumir retos en la vida, y el reto que yo asumí es tener mi propio programa para decir las cosas como yo considero que se tienen que decir en este país. Qué manera. ¿Qué manera? Vamos a hablar de algo, pues. A ver. Yo siempre le he preguntado, con la popularidad que usted tiene, una voz que recuerda hechos, momentos. Su hermano Ajá. participó mucho activamente en la vida política, Sí, sobre cómo no. todo organizando, haciendo estructura, una persona que le dedicaba tiempo, visitaba a los convencionales, delegados Sí. y compartía estrategia, muy respetado, Sí. lo admiro mucho, buen tipo, muy serio, Sí, cómo no. muy serio, era difícil hablar con político serio. Y que no se Yo- quiebra. Que te iba a hablar con Escobar de la que con una buena, o sea, con una buena estrategia, porque te Ese- revista de una. Ese no cede 1 milímetro a la corrupción. Es cierto. Así, marcado. Esa es la... Mucha gente lo ha criticado porque esa dice, es la- Dídimo, tú has tenido todas las oportunidades de los así es la- gobiernos, Dídimo. esa es la ¿Y cómo es historia. posible que tú no hayas aprovechado? Le dice, no. Esa es la Es un historia. tema de principio de la vida que nuestro padre y nuestra madre nos legó a nosotros. Esa es la historia en la política. ¿Usted ha pensado postularse, por ejemplo, en Chitré o acá, a un cargo público? ¿Lo tiene en mente? O sea, ¿está ahí? ¿Se lo han presentado? ¿Le han ofrecido? ¿O usted cree que ni siquiera... Mucha gente me lo ha planteado. Yo siempre he ¿Es procurado... independiente o es partidario? Yo no me veo... o sea, te lo digo con toda sinceridad. Yo no me veo vinculado a un partido político. Ok. No me veo vinculado por lo que ha ocurrido en este país. Yo no me veo vinculado a ningún colectivo político porque siento que eso te amarra. Si tú me preguntas a mí si en un momento determinado puede ocurrir algo en este país, yo no lo descarto. Fíjate que no lo descarto. Si en un momento determinado Dios me pone en el camino como pieza fundamental para atender necesidades en esta nación panameña, y eso es algo que yo pueda legarle al país, yo acepto el reto. Yo acepto el reto. Porque al final del camino ya yo construí un mundo. A mí lo que me queda es ver qué le dejo al país. Es así de simple y sencillo. Y tú tampoco puedes, y tú que pasaste por el mundo político, tú sabes que uno tampoco puede evadir responsabilidades y también oportunidades de esa naturaleza, porque como quiera que sea, es una gran oportunidad de servirle a la gente. Entonces, tú no puedes lavarte las manos y decir, no me interesa, no, que todo el mundo haga lo que tiene que hacer, pero yo no, yo me quedo acá, yo me cruzo de brazos, yo no hago nada. No, uno tiene que asumir también responsabilidad. Y si Dios lo considera en el camino de que yo puedo ser una pieza para enderezar este país, ojo, mira lo que estoy diciendo, para enderezar este país y llevarlo al sitial correcto como tiene que ser y que la gente vaya por ahí, allí me encuentro. Pero en un mundo de corrupción, jamás. Ese no es mi norte. Jamás. Hablemos un poco del tema de la fe. Católico, uno fe creyente, Yo fe... se mantiene... De la familia, mira que católico, pero te soy sincero, yo no es que practico la fe católica. Tengo un hijo que es cristiano, tengo un hermano que es cristiano, tengo hermanas que son católicas, tengo familia que... A ver, ¿cuál ha sido siempre mi pensamiento sobre eso? Tú crees en lo que tú te sientes cómodo. Okay. Yo voy a la iglesia cristiana, acompaño a mi hijo en ocasiones, sin ningún problema, tranquilo, converso con mi hermano sobre el tema cristiano. Igual me puedo reunir con Monseñor José Domingo Ulloa y hablamos Claro. tranquilamente. Yo nunca he tenido una vinculación directa
con una iglesia en particular. No, soy creyente o soy respetuoso más bien de la fe de cada uno. Con lo que tú te sientas más cómodo. ¿Qué es lo más importante, Betty? Que siempre tengas a Dios por delante. Claro. No sé de qué manera, de qué forma, en qué iglesia te sientas representado, no importa. Lo más importante es que nunca te apartes de Dios. Eso es lo fundamental. Si usted tuviera está haciendo reflexiones y tuviera que arrepentirse de algo, hacerlo diferente de toda esta experiencia, ¿qué hubiera hecho diferente? ¿Por qué se arrepiente? Siempre hay algo, uno dice, ya pasó, Juan, pero bueno, lo hubiera hecho diferente. ¿Qué sería? De repente yo diría, bueno, adicional a la carrera de periodismo, yo creo que yo debí haber estudiado leyes. Y quizás me arrepiento de no haberme vinculado a esa carrera. ¿Por qué? Porque el tema de la carrera de leyes, derecho, te da otro conocimiento, te da otras herramientas que complementado con el periodismo es fundamental. Es prácticamente ganancia completa. No piensa estudiar, ¿no? Que hay tanta capacidad como línea y cosas y tiene mayor Te digo la verdad. ¿O usted cree que el tiempo de ahorita está para...? Ahora yo estoy dedicado a leer libros. ¿Sí? Leer libros. Ahora tengo más tiempo. Claro. Me he dedicado a leer libros, porque por mucho tiempo no pude dedicarle de lleno a la lectura. Ahora le estoy dedicando más, pero sobre todo le estoy dedicando más tiempo a mis hijos. Ahora que estoy en una nueva etapa de la vida, esto me permite poder estar más conectado con ellos. Compartir. Mucho más tiempo para compartir, para jugar con ellos, llevarlos al fútbol, llevarlos al cumpleaños, estar con ellos más de cerca, verlos crecer y ver las oportunidades que se les van presentando en la vida. Eso me llena de profunda satisfacción porque, como te dije, siento que ya he construido un mundo. Hay otras cosas ahora más importantes que uno tiene que enfrentar. Claro. Pero ese momento pasa, el crecimiento de los muchachos, y tú tienes que aprovecharlo al máximo, saber capitalizar ese gran tiempo. Planes a y a eso futuro. lo dedicamos. Planes a futuro. ¿Qué viene? ¿Qué viene el profe? ¿Con qué viene? A ver, yo no puedo predecir el futuro. No lo puedo predecir. Sin embargo, sí me veo en un tema de mucho acercamiento con la gente. Okay. A través de la radio, a través de la comunicación, de mucho acercamiento. ¿Por qué razón? Dios te pone las cosas en el camino. Y yo siento que hemos hecho mucho clic con el tema del medio. Okay. Entonces descubrí que a través de la radio, hoy día, a través de estas plataformas, se puede hacer mucho. Fíjate que la televisión ya no es tan impactante. Claro. La televisión está pasando a un segundo plano. Claro. Si tú agarras, por ejemplo, como mi hijo que tiene 10 años, y tú le dices que te ve un programa de televisión, no te lo va a ver. No te lo va a ver. Es difícil que tú amarres a un muchacho hoy día frente a una pantalla de televisión. Esos muchachos están conectados en plataformas. Entonces nosotros, que ya tenemos más edad, hemos tenido rápidamente que insertarnos en ese ambiente y entender qué es lo que viene para el futuro. Y todos sabemos que la tecnología nos está llevando a eso. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mezclar el tema de un medio de comunicación social tipo radio, que es el que penetra, como no tienes idea, a cualquier confín de la geografía, versus el tema de las plataformas en las redes sociales con la incorporación del Internet. Entonces, me veo desarrollando cada día más esa comunicación intensa y directa con la gente que nos está viendo y la gente que nos está escuchando. Viene el profe con su canal de streaming. Bueno, pues eso es lo que es. Es lo que viene. Profe, a ver, si usted tuvieran que, usted está escribiendo su libro y usted va a presentar un libro de su vida, ¿cuál sería la portada de ese libro? ¿Cuál sería el título de la portada del libro? ¿Cómo sería el título del libro? ¿Cómo sería el título del libro de la vida del profesor Escobar? No sé. ¿No sabe? Todavía no sé. No sé cuál sería la portada, no sé cuál sería el título, porque normalmente cuando se trata de este tipo de cosas, yo busco muchas opiniones, consulto. Incluso, por ejemplo, hasta para hacer un programa de radio en las tardes, siempre la persona que tiene que ver con el tema mío de la plataforma me llama y me dice, ¿cuál es el tema de hoy? Y yo le digo, todavía no sé.
Entonces él viene y me dice y que, oye, el presidente Mulino habló de tal cosa. Hoy Camacho dijo tal vaina. Hoy no sé quién. Entonces me quedo y que, vamos con Camacho. O sea que, claro. Entonces ahí tú dices, ¿pero qué le ponemos a Camacho? ¿A quién quiere liberar Camacho, por ejemplo? Entonces, ¿sabes qué? Me gusta ese título. Claro. ¿Para quién es la ley? Pues? Lo bueno es que cuando le preguntó, tuvo como 6 en 20. No sabe cuál decir, pero qué manera sería un gran título. ¿Qué manera? Mucha gente, incluso cuando dice el programa de radio, Hablemos Claro, Hablemos Claro, la gente me dice, pero profe, ¿por qué no le puso qué manera? Digo, a ver, es que en principio el nombre que yo quería para ese programa, ojo, se iba a llamar Un Café y Hablemos. Un Café y Hablemos. Era lo que yo tenía diseñado en mente, Un Café y Hablemos, porque me imaginaba la portada así, de un cafecito, echando humo, la tacita, y entonces un micrófono, algo así, ¿no? Haciendo la relación Un Café y Hablemos. Pero hubo un gran amigo, que usted lo conoce de repente, Jorge Aquiles Domínguez, de La Típica, y Jorge Aquiles Domínguez me dice, profe, ¿por qué mejor no Hablemos Claro? Y yo dije, Hablemos Claro. Sí, profe, ahora sí, vamos al grano. Hablemos Claro. Yo dije, me gusta. Entonces, comencé a trabajar, Hablemos Claro. Tienes razón. Vamos con Hablemos Claro. Pero después me entero que había otro poco de nombres de Hablemos Claro y qué sé yo. Entonces yo dije, bueno, Hablemos Claro con el profe, pues. Claro. Ya, listo, y hacemos la diferencia. Hablemos Claro con el profe. Y allí surgió ese programa. Ha impactado mucho, al punto que la gente me topa en la calle y ya la gente se le quedó grabado. Hablemos Claro. Porque es que además eso te da pie para cuando tú estás diciendo algo, la gente te llama, te dice, profe, hablemos claro, vamos a hablar claro. Entonces ya eso te macha con el programa. Entonces uno en publicidad tú buscas una cosa que pegue, que impacte, ¿no? Esa sabiduría Entonces, de Oraquiles siempre ha sido impresionante. ¿El qué manera lo dejo como muletilla? Porque... ¿Dónde está el qué manera? Tú todavía no estabas en la asamblea, pero cuando ya yo comenzaba a hacer coberturas en la asamblea, recuerdo que siempre llegaba y conversaba con la gente y al final, no sé, comenzó como una muletilla. ¿Qué manera? ¿Qué manera? Y ya se fue quedando. Pero incidencia, ¿qué manera? Y el punto que ya eso se convirtió en ¿qué manera? Ya como una frase. Incluso la gente me ha dicho, pero tienes que registrar esa frase porque eso es muy propio tuyo. Sí. Por ejemplo, le contaba a los amigos un día que Ricardo Martinelli, por ejemplo, cuando él me llama, o cuando hablamos, porque hablamos, obviamente, yo no tengo ningún problema en eso. Yo hablo con Ricardo Martinelli tranquilamente. No hay ningún problema. No tengo ninguna dificultad. Cuando hablamos, él me llama, ¿qué manera? Tira su pregunta. De una vez. ¿Qué manera? Yo dije, ¿qué manera? Y comenzamos a conversar. Pero es la típica frase esa de, o sea, ya la gente te identifica así, ¿qué manera? Claro. Ahora, cuando estoy por el café en la calle y todo lo demás, la gente, profe, ¿qué manera? Ya se quedó, ¿qué manera? Profe, una pregunta. Ahora, lo de profe también te lo aclaro, yo no soy profesor. No. Yo no soy profesor. Porque la gente me... Profesor. Para cuando usted está allá en la universidad y para que le hablan a los estudiantes. Y yo me quedo así, ¿qué estudiantes? Los estudiantes míos son los oyentes. A ver, yo no soy profesor. Yo iba a estudiar para profesor. De español. Pero eso quedó allí truncado ya, 3 años ya de eso. Sin embargo, la gente también comenzó en este tema del profe. No sé si te recuerdas de Rubén Pinzón. Sí, como no. Rubén Pinzón, que en paz descanse. Recuerdo que cuando a mí me tocaba leer noticieros en las tardes, Rubén Pinzón llegaba y se paraba y decía, gracias, profe. Y ese profe ya fue marcando. Y cuando iba a la radio, la gente, profe. Entonces, Juan Carlos Varela en una ocasión lo topamos en una boda y me dice, ¿cómo te llamo? ¿José Escobar o profe? Y dije, ¿cómo te sientas más cómodo? Tranquilo, yo no tengo dificultad por eso. ¿Ah? La gente me dice, profe, es más, en las entrevistas, baby, tenemos en línea telefónica al ministro tal. Gracias, profesor Escobar. Y ya, profe Escobar se quedó. Usted no compite contra eso. Yo no compito contra eso. Una amiga me decía,
pero es que tú tienes que aclararle a la gente que tú no eres profesor y que tú no te... Digo, a estas alturas de la vida, ¿tú crees que yo me voy a poner en un medio a decirle a la gente, no me digan profesor? Saca no me el digan título, profe"? saca el título. Déjalo así, si a mí me agrada y me siento cómodo, tranquilo, no hay ningún problema. Yo no tengo dificultad por eso. Sí. Excelente. ¿Cuál es su hobby preferido? Escuchar música de todos los géneros. ¿Cuántas corbatas tiene, bro? Uf, ¿La repite usted? No. O sea, o sea, siempre sí, nueva. claro, repito corbatas, pero ¿qué cantidad de corbatas tengo? Perdí la cuenta. Pero usted tiene un mueble con corbata. Usted Sí, tiene- sí, y es una locura. Siempre tuve pasión por la corbata y me fui en esa fiebre de corbata y me fui más allá de 1000 y tantas corbatas. Haga su marca de qué manera ahí. Sí, manera? tengo corbata de todos los diseñadores, hasta de Donald Trump y todo, ¿no? Entonces, pero siempre fue algo que me inspiró, el tema de las corbatas. Pero, ¿qué pasa? Con las corbatas, siempre tuve la particularidad que cuando llegaba al almacén procuraba escoger las exclusivas. Recuerdo que en una ocasión te dije que me gustaba una corbata que tú tenías, porque esa corbata la había visto yo en Madrid, y yo creo que tú habías estado por Madrid y compraste esas corbatas en un local que yo también visité allá. Pero es que me llamaba poderosamente la atención los diseños, impresionante. Entonces, cuando iba a China, yo buscaba en los lugares donde había corbata. Cuando iba a Madrid, buscaba corbata. Si iba a Francia, era corbata. Buenas corbatas. Iba a Colombia, buscaba corbata. Buenas corbatas. Buenísimas Buenas corbatas. Entonces tengo, gracias a Dios, una colección de corbatas muy buenas, Impresionante. muy buenas, Me imaginé. que Usted siempre, me siempre, encantan. siempre tuvo buena corbata. Le gusta Sí. mucho el naranja, profe. A ver, colecciones de corbatas, Y media. De perfume, también, y medias corbata también. con media, perfume también. perfumes. A ver, colección de corbatas, medias, perfumes. Así es. Es usted. Pero bueno, Vamos a cosa hacer que una- no le agrada, pues. Hay gente que eso no, pero a mí sí, pues de repente me gustan las medias que combinen con el vestido, ¿no? Un buen perfume, así es. Voy a hacer las 10 especiales. Relojes también. 10 especiales. 10 preguntitas ahí rápido. Pregunte. Y después vamos con otro segmento que se llama el quemarropa. Ay, Así que vamos a unas preguntas sencillas. a ver, Primero, ¿cuál es el libro que más ha influido en tu vida? mira, el que más me impactó a mí es precisamente uno que leí de Mandela, exactamente, de Richard Stengel. Ese libro a mí particularmente me impresionó porque es la biografía que hace Richard Stengel de Nelson Mandela, así es. Describe toda su historia, pero fíjate que hay una parte que incluso en una ocasión le recomendé a una persona que se lo consiguiera Juan Carlos Varela cuando era presidente de la República. Le sugería a una persona, oiga, sugiérale a Juan Carlos Varela que se lea este libro. Mira, había una parte donde Richard Stengel, él, de acuerdo a la narración y la descripción que hace Nelson Mandela, dice, se llama El legado de Mandela, se llama el libro. Nelson Mandela dice que él necesitaba rodearse o tener de cerca a sus enemigos, porque era la manera de poder controlarlos. Lejos, él no podía controlar a sus enemigos, porque mucha gente le decía, pero ¿cómo usted tiene a tal persona? Esa Claro. persona es enemiga suya, es peligrosa. Y él decía, prefiero tenerlo cerca, porque de cerca lo estoy controlando, de lejos no. Entonces, muy hábil Nelson Mandela. Pero adicional a eso, Nelson Mandela, ese encierro, esa presión que lo mantuvo por 27 años, al final del camino, él no sale lleno de odios, ni nada por el estilo. Y bueno, tú sabes cuál fue el éxito Sí, de Nelson Mandela, que cuando sale de la cárcel, al final termina siendo presidente. Así es. ¿Qué lugar del mundo te gustaría visitar y por qué? A mí, ¿qué lugar del mundo me encantaría, que no lo conozco todavía? A mí me gustaría ir a Grecia, por ejemplo, conocer un poco el tema de la historia, la cultura. Me agradaría. ¿Cuál es la actividad favorita para relajarte? Escuchar música. Siempre. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años? De yo, de 20 años, cuando era pelado. Leer más. Leer más. Sí. ¿Tiene alguna rutina matutina que sigues religiosamente? Caminar y tomar café. Tomar café, antes de caminar, tomar café. ¿Película favorita? No tengo una película favorita. No. ¿Qué persona, viva o muerta, te gustaría entrevistar?
pensando que estuviera viva. Al general Omar Torrijos de Herrera. Nunca tarde. Sí. ¿Cuál es tu refrán, cita favorita? ¿Qué manera? Mira, ¿tienes algún talento oculto, profe? Diseñador. ¿Así? Sí. Y te lo digo porque en ocasiones cuando quiero hacer un mueble, comienzo de acuerdo al espacio, nadie me enseñó arquitectura ni nada por el estilo, eso lo desconozco, pero dependiendo del espacio comienzo a medir yo mismo y digo, bamba, quiero hacer un cajón así, 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 quiero ponerle esto así, y comienzo a diseñar. Al final lo dibujo, se lo doy a la persona que quiero y lo hace perfectamente y hasta yo me quedo asombrado, digo, wow. Al final no sé, talento oculto, probablemente diseñador. ¿O Juan Layala o Rubén Blades? Los dos, así es. Pero créanme que Rubén Blades le tengo muchísimo aprecio, personaje que a nivel internacional nos ha dejado muy bien representado. Me siento profundamente orgulloso de este gran artista panameño Rubén Blades, sobre todo por su sencillez, por la manera en que conecta con la gente. Pero si hay una cosa que yo no puedo pasar por alto, es un baile típico con el escorpión de Paritilla, Osvaldo Ayala. ¡Ay, ay, ay! Pues fue muy político. ¡Qué manera! ¡Qué manera! Me quedo bien con los dos. Osvaldo es mi amigo, exacto. Vamos con el cemento quemarropa, que son preguntas rápidas. ¡Oh! Bárbaro. Vamos. Mango verde con sal y vinagre o pisbae. Pixbae, Costa del Este o Cacubiejo. Casco Viejo, Arroz con guandú, arroz con coco. arroz con guandú, Con mucho hielo o bien caliente. caliente. Playa de día o de noche. ¿Qué? Playa de día o de noche. De noche. Béisbol o fútbol. Béisbol. Navidad o Año Nuevo. Año Nuevo, Carnaval en las tablas o en la playa. en la playa. Taxi o metro. Prefiero el taxi. Saco y corbata o chori y gorra. Saco y corbata. Las 10 quemarropa del profe. Bueno, profe, antes de terminar. Me decía alguien, dije, pero hace un par de días me decía, pero ¿por qué tú siempre andas vestido así? No sé, porque me agrada, me siento cómodo. En ocasiones he salido días de semana de repente en jeans y me siento incómodo. O sea, no, Eso, o sea, es que llegar a la radio y como que hacer un programa. Ayer, por ejemplo, lo hice y no sé, me siento. importante sentirse cómodo. Y yo me siento cómodo así. Hoy dejé la corbata porque el programa era un poco más informal, ¿no? Pero me siento bien, me siento bien. Y eso se traduce, por ejemplo, cuando conversas con la gente que te ven. Entonces, como que, hey, hay cosas que impactan, hay cosas que impactan. Nosotros en este programa, podcast, cuando vamos a cerrar, le pedimos 3 cosas a los que A ver. están invitados. La primera es que le den un mensaje a sus padres. La segunda es que le den un mensaje a los jóvenes que ven este programa y van a ser seguros ustedes fuente de inspiración. Y la tercera es que hay mucha gente que se dedica a ayudar a otros, sea de una fundación o a una labor social. Esa gente hace patria. Me gustaría que cuando estén viendo este programa podamos aportar o ayudar a esa fundación que el profesor vaya a mencionar o grupo que él quiera respaldar, porque esta gente, de verdad, necesita muchas más personas con ganas de ser solidarias que hacer el mal. Así que yo le agradezco, profe, la preparación de este podcast Mentes Críticas. Esto va a ser una gran entrevista, ya verán. Y yo quería que usted entonces despidiera en el programa con los 3 puntos. El mensaje de sus padres, como estuviera al frente ahí. Segundo, mensaje a los jóvenes. Y el tercero, a qué fundación o sociedad o organización no gubernamental quisiera usted que apoyaran quienes están viendo este programa. Fíjate, en primer lugar, mensaje a los padres. Hoy día tienen una gran responsabilidad con sus hijos. En el mundo en el que estamos transitando es sumamente delicado y peligroso, además. De manera tal que como padres no deben desconectarse hoy de la responsabilidad. Si ustedes decidieron traer un hijo al mundo, tienen que comprender que eso conlleva un gran compromiso. Y ese compromiso pasa por la educación de sus hijos. No es echarle la criatura al profesor, al maestro en la escuela para que se encargue. Esa es su responsabilidad. Usted lo trajo al mundo, usted tiene que dedicarse a que ese muchacho sea un hombre de bien o una mujer de bien. De manera tal que el mensaje para los padres de familia hoy asuman la responsabilidad, la verdadera responsabilidad como padres a educar bien a sus hijos desde el hogar, no es en la calle. No es en la calle donde ese muchacho haga lo que le da la gana y después le vengan a decir a usted que esta criatura está haciendo tal cosa. No,
Eso es porque usted no supo educar a su hijo en la casa. Número 2, para los muchachos jóvenes, hoy este mundo está lleno de retos, pero también de grandes oportunidades. Ustedes pueden aprovechar. Lo más importante es prepararse bien en la vida. Dejemos la pereza a un lado, agarremos el libro, comencemos a estudiar, comencemos a asimilar esas lecciones que nos brindan en la escuela, que nos brindan nuestros profesores, incluso con la colaboración de nuestros padres y todas esas oportunidades que hay en el camino. Pero eso sí, a transitar por el camino correcto y sobre todo una palabra que no quiero que nunca se les olvide, que sean decentes, que sean hombres y mujeres de bien, decentes, transparentes, correctos. A ver, y una donación para una fundación. Yo creo que aquí es bien sabido todos los páramos que está pasando el hospital oncológico. Y sin duda, nosotros tenemos que colaborar y procurar ayudar a esa gente del oncológico, pero adicional también a nuestros niños que sufren de cáncer. Es muy triste, es muy duro ver cómo una criatura que apenas está creciendo, que apenas se está formando en este mundo, está atravesando por una situación muy difícil. A esa gente hay que prestarle muchísima atención y hacia eso debe ir nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestra contribución en esas fundaciones. ¿De qué manera? Este ha sido el podcast con el profesor Escobar. Le agradezco enormemente que estén pendientes, comentándonos y sobre todo compartiendo cada una de estas entrevistas. Muchas gracias, profesor, y nos vemos en la próxima. Gracias. Dios primero. Gracias a tu equipo, porque de verdad que para mí ha sido bien relajante poder contarte cosas que nunca había contado y confesarte cosas, sobre todo y también en materia de lo que Dios nos pueda deparar en el destino, no lo había contado en otro lado, así que... Bueno, ya saben, el profe, hablemos claro. Saludos.